El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo, Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre los desafíos de la crianza. Que es un título súper grande, pero vamos hoy día a enfocarnos solo en dos aspectos. Las acciones que tomamos desde la emoción de la culpa y las acciones que tomamos desde la emoción del miedo. Claro, cuando educamos a nuestros hijos desde alguna de esas dos emociones. Entonces, la idea del episodio de hoy es que podamos primero identificar cuándo estamos haciendo de uno o de otro y dos, cómo podemos cambiar un poquito como esa emoción para otra, porque educar desde alguna de estas dos tiene, por supuesto, una consecuencia. Por supuesto. Al principio habíamos comentado ya en las conversaciones previas con Marta, yo le contaba que hace mucho tiempo yo era profesora de desarrollo evolutivo en la universidad y estaba embarazada de mi primer hijo. Y yo me sabía todo el manual, ¿no? Cuáles eran todas las etapas desde el nacimiento, los primeros pasos, las primeras comidas, la adolescencia, Yo lo sabía todo porque yo lo enseñaba. Y cuando nació mi hijo, me di cuenta que no sabía nada. Es decir, tenía todo un índice de las cosas que tenía que hacer y no sabía cómo hacerlas. Y me empieza a aparecer una suerte de emocionalidad, podría haberlo dicho como temor a no cumplir los pasos que el manual decía. Claro, hacerle daño además. Porque no lo estaba haciendo bien. Por no hacerlo, ¿no? Bien. Y además tenía plena conciencia de cuál eran la cantidad de cosas que tenía que hacer bien para no hacerle daño. Pero fíjate una cosa, cuando yo era chiquita, no existía la estimulación temprana, nadie sabía cómo era ese tema y además, por lo menos en Colombia, no se usaba tanto que uno fuera a jardín infantil. Entonces yo entré derecho al colegio. Cuando nació mi primera hija, el tema de la estimulación temprana estaba en boom, entonces yo tenía que llevarla, tenía que recoger, hacía horarios de cómo funciona, le tengo que estimular no sé qué, cosas blancas. Pienso, pues a mí nunca me hicieron nada de eso y tampoco es que tenga... Claro, en ese momento, cuando me enfrenté a la maternidad real, tomé conciencia de algo que ya tenía una sospecha. Y esto es una opinión, no es que esté algo escrito ni lo haya leído en algún lado. Que nuestra generación, y tal vez la generación anterior también, somos como la primera generación de padres que estamos sometidos a manuales de crianza. La infancia es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Claro. Uno lo puede ver, digo relativamente nuevo, entrado siglo XX. Antes los niños eran hombres y mujeres chiquititos. Y uno los puede ver en los cuadros, ¿no? Que andan vestidos de hombre y mujeres chiquititos, pero no son algo distinto. Y recién en los años 50, 60 comienza una suerte de corriente de psicología de la difusión en que se vuelven muy popular los manuales. Cómo ser una mujer ideal, cómo ser una ama de casa, cómo ser el cómo perfecto estimular ejecutivo, adecuadamente a tu hijo, cómo desarrollarle el cerebro. Y de ahí sale, por ejemplo, lo de perfecto. Mozart. Claro. O sea, yo todo el día le ponía Mozart así. Que por años siempre me pregunté por qué era Mozart y no podía ser Bach. Si yo le ponía Bach, qué malo podría pasar en su cerebro. Todavía me Pero lo era pregunto. mejor no probar porque obviamente empezaba uno con miedo. Entonces yo decía, ¿y si no le pongo Mozart, entonces será que no se desarrolla bien? A veces lo pienso, dije, esto es porque le puse Bach. Bueno, en fin. Pero la conciencia de ese momento fue, como dicen los psicólogos sociales críticos, que hemos sido padres sometidos a manuales, ¿no? Ellos lo llaman como la tecnología del yo. Es decir, tenemos tecnología a disposición cuyo objetivo es modular o moldear las conductas de los otros, ¿no? Y eso es muy explícito. Y genera una presión. O sea, que sean gigante. como uno quiere que sean. Claro. Y genera una presión gigante. Porque además, esta suerte de manuales que todos hemos, de una buena forma, hojeado alguna vez, algunos son contradictorios, ¿no? Esto que algunos te decían, al niño tienes que enseñarle a dormir solo desde que nace y si llora lo dejas que llore hasta que duerma. Y después aparece un manual en los países escandinavos que te dicen, no, los niños tienen que dormir con los padres hasta los 12, 15 años. O sea, la posibilidad de que lo hayamos hecho mal es gigante porque tomaste un manual o tomaste el otro. Claro, y además todo depende también de la cultura donde se haga y el contexto y una cantidad de cosas. Pero además fíjate una cosa que acabas de decir, entonces uno viene a moldear un yo como uno espera que sea. Pero entonces ahí hay dos cosas, no quiero que se repita nada a mí o quiero que sea como yo digo que sea. Claro, porque entonces cualquiera de las dos termina generando un tema de miedo
o un tema de culpa. Claro, primero hay una ilusión, ¿no? De que tú puedes gestionar a otro ser humano. O sea, se te olvida que es un ser humano, ¿no? Que puede tomar sus propias decisiones. Y que son todos distintos, de alguna forma. Pero además, la posibilidad de que te equivoques es un 100%. No porque o le hiciste caso a un manual o le hiciste caso al otro. Entonces, siempre está la posibilidad de equivocarse. Y además, es porque no somos perfectos. Pero adicional a eso, los que tenemos, digamos, por lo menos 2 hijos o más, nos damos cuenta que los hijos son como los dedos de la mano. El mismo papá, la misma comida, la misma casa, pero totalmente diferentes. Entonces yo empiezo, ¿será que porque a la segunda no le puse Mozart y a la primera sí? Porque te voy a decir una cosa, mi hija mayor, pues que es adolescente, está empezando la adolescencia, yo la llevaba a todo lo que apareció de estimulación. Todo. No se parecemos madres locas. Todo. Y la metí a cuánta extracurricular había, yo la llevaba a ballet, de no sé qué. O sea, todo el día. O sea, más estimulada no podía estar esa niñita. Y mi hija menor, pues obviamente traté de hacer lo mismo. No le gusta, o sea, odió todo de lo que yo hacía con la otra. Entonces para mí era como, ya entendí, funciona, y luego nace la otra y es totalmente opuesta. Entonces también entiendo que no solo no viene un manual, sino que además no existe una fórmula, y además la fórmula que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro. Eso es un desafío. Entonces, ¿dónde empieza uno a entender y a darse cuenta que los temores que uno tiene, o lo que observa, o lo que la sociedad le empieza a pedir en ese momento, le empieza a exigir una serie de cosas que entonces con mayor razón nos llevan a los papás a educar desde un desafío súper grande, donde nos vamos o con la culpa, que yo creo que hoy en día lo veo con niñitas del colegio, donde los papás tratan como de suplir lo que no tuvieron, o sobreproteger, o hacer una cantidad de cosas porque no quieren que les pase lo mismo que a ellos les pasó. Claro, ahora yo creo que el primer punto es entender que tanto la culpa como el temor son emociones que aparecen en todas las relaciones humanas, y por lo tanto no deberíamos sentirnos culpables por sentirnos culpables. O sea, es algo... Forma parte de ser humanos. Porque la culpa es la emoción que viene de la sensación de que le hiciste daño al otro. Que alguna de tus acciones provocó daño en el otro, y en este caso un daño a lo que tú más amas, ¿no? Tus hijos. Y el miedo, ¿cierto?, tiene que ver con evitar que les pase algo, que se expongan a una amenaza, ¿no? Y que les pase algo. Claro, pero entonces fíjate una cosa, cuando tú explicas la culpa, que efectivamente es le hice daño, cuando se hace daño pues, al que uno quiere, lo primero que uno piensa es necesito reparar ese daño, claro, que le hice. Y ahí está el truquillo, ¿no? Porque, a ver, el tema de tomar acciones desde la culpa tiene un lado luminoso y un lado no tan luminoso. El lado no luminoso, por decirlo de una manera suave, es cuando tú intentas reparar con algo que no tiene nada que ver con la acción que generó la culpa. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si un día X tú le dijiste a tus hijos, tienen que ordenar sus dormitorios, y tú llegas del trabajo muy cansada y tus hijos no han ordenado el dormitorio, y tú te sales de madre, ¿no? Porque has tenido un pésimo día y los tratas pésimo, eventualmente te pudieses sentir culpable porque les hiciste daño. Ahora, les hiciste daño por la forma en que los trataste, no porque no haya sido claro el objetivo. Tienen que hacer... Sí, efectivamente hubo una falta o lo que fuera. Pero la forma, te saliste de madre y eventualmente le hiciste daño. Eso es lo que hay que reparar. ¿Qué sería una reparación que a veces llamamos como maníaca? Algo que no tiene nada que ver con eso. Me siento culpable porque me salí de madres y te compro un celular. Me siento culpable porque me salí de madres y vamos a tomar un helado. Okay. ¿Cuál sería la reparación? La reparación es que si tú efectivamente puedes discriminar que tu acción fue errada, la reparación es decir, me salí de madres, me equivoqué, perdón, pero no es la reacción adecuada, aunque te dije que hicieras tu habitación. Además de además de reparar desde aceptar que me equivoqué, también le estás modelando al otro que equivocarse no es el problema, que nos va a pasar a todos equivocarnos, es poder aceptar que me equivoqué y manifestarlo. Claro. La reparación tiene que ser atingente, es decir, que tenga que ver con, y contingente,
es decir, en el momento adecuado. Claro. No se vale también quedarse con la sensación, estoy inventando, meses, ¿no? Oye, ese día en que los grité, ese día en que me salí de madre. Soy la peor mamá del mundo, no les voy a volver a llamar la atención de nada. Claro. Que hagan lo que quieran, yo les recojo. Piden una cantidad de juegos increíble y tú te recuerdas de esa situación y dices, pero ¿cómo voy a decir que no? Se le hice daño hace como 8 meses y nunca reparé. Ya, cómprate el juego. O al contrario, yo les recojo para evitar pelear y entonces mejor no le exijo porque si le pido que ordene, entonces me va a pelear, entonces mejor lo hago yo, porque si no me salgo de casillas. Exacto. Entonces, ahí hay una primera clave, ¿no? ¿Cuál es la acción al reconocer que hemos hecho eventualmente un daño? La acción que deberíamos estimular en nuestras relaciones es la que repara el daño hecho. Claro, ¿no? Y la primera es aceptar que cometí un error. Ahora, también hay... Que la acción que cometí es desmedida frente a lo que estaba Exacto. esperando. También hay algunas culpas que de verdad son como, no podría decir como culpas existenciales, que en realidad tú no has hecho nada por generar un daño. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cercano, ¿no? La inmigración, ¿no? Supongamos que tú no tienes trabajo en tu país, encuentras trabajo en otro y te llevas a toda tu familia a otro país. La inmigración es un proceso súper complejo y eventualmente a tus hijos les puede pasar que les cuesta adaptarse al nuevo país. ¿Qué le pasa a ese padre o madre? Se queda con la sensación culpable, que de le que le quitó provocó todo lo que un daño, quería, claro. ¿no? Pero tú puedes decir, ¿le provocó un daño? No, fue una decisión para sobrevivencia de la familia que tuvo daños, pero y no solo a los niños. No se los provocaste. Ahora, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Le vas a regalar todos los celulares del mundo porque sientes culpa de haberlos sacado de su hábitat? Y porque están sufriendo en el colegio, entonces no les exijo, no les Exacto, pido, no les digo. pobrecitos. Si me faltan al respeto, pobrecitos, que tiene dolor y está preocupado por esto. Si no cumple con sus responsabilidades, pobrecitos, que el cambio le dio muy duro. Porque con la culpa va un tema de justificación también. Claro. Que es, nosotros mismos nos autoengañamos justificando que lo otro Claro. está pasando. ¿Y cuál es el problema de ahí? No solo que tú le provocas un daño cuando empiezas a consentir en exceso, ¿no? Porque más que mal estamos criando seres humanos que tienen que batírsela en el mundo como está y hay que aprender y entregar herramientas para eso. No solo eso, sino que además no lo estás ayudando a superar el desafío. Es decir, si tú ves que tu hijo está sufriendo en una nueva circunstancia, supongamos que el cambio de país les provocó un problema de comprensión de las matemáticas, y en vez de ayudarlo con las matemáticas, que es el problema, que es el daño, tú le empiezas a comprar celulares, además no Sí, estás o lo solucionando saco del el problema. colegio porque está sufriendo Claro. y más bien le busco un tutor en la casa para que tranquilo, no te da problema. Exacto. Entonces, además, no lo estás ayudando. No es la acción correcta para poder lidiar con el eventual daño en que tú y yo no Claro, no porque le es que queríamos además hacerlo, el principal ¿no? desafío de la crianza es darle a los hijos las herramientas que necesitan para salir al mundo. Sin nosotros, Sin nosotros. o sea, herramientas para ellos. Entonces, protegerlos de lo que puede ser, ahora eso no quiere decir que lo botemos allá, No, claro, pero no. es darles las herramientas para. Y cuando lo hacemos desde la culpa, sin intención, porque por supuesto No, por ningún supuesto papá que no. intencionalmente va a hacer este tipo de cosas, porque todo lo contrario, pero si no hay un tema de conciencia de desde dónde se está generando esa acción, Claro. entonces la consecuencia que tiene ese acto no corresponde con, y entonces además empieza como a desvirtuarse la realidad un poquito, y no les estoy dando las herramientas para que se defiendan. Exacto. Entonces, no les doy la herramienta y no reparo. La otra emoción que es súper frecuente es lo que llamamos el miedo, ¿no? Ahora te voy a decir, el miedo da para abrir otro canal. Sí. O sea, ese No, tema tenemos lo que tiene una es... pincelada solamente para que estemos atentos. Muchas veces estos arranques de rabia que tenemos con los hijos cuando no cumplen con ciertas expectativas, en muchos casos está más bien vinculado con un miedo al, por ejemplo, fracaso. Un ejemplo, los niños les va mal en el colegio y uno se enfurece. Pero ¿cómo si lo único que tienes que hacer es estudiar? Bla, bla, Es bla, tu única bla, bla, bla? responsabilidad. Y cuando tú empiezas a escarbar, te das cuenta que abajo hay una serie de juicios y que en el fondo tengo miedo a que si te va mal, te echan del colegio. Si te vas del colegio, vas a estar en un colegio malo. Si estás en un colegio malo, no vas a entrar a la universidad. Y Si entonces no vas a entras tener la universidad, no vas a oportunidades en la estudiar, vida, vas a ser un loser. Y Total. entonces, puede ser una cadena de miedos. Ahora, el miedo sí nos avisa de eventuales amenazas reales. Claro.
El tema es que muchas veces los miedos que tenemos los padres no son los miedos que corresponden ni al contexto real, ni a la historia de nuestros hijos, sino que son miedos que vienen o de nuestra historia o incluso de historias de la familia. Claro, ahí está. Y ahí está la clave. Ahí está la clave con el miedo. Fíjate que me hiciste acordar. Yo siempre le tuve pánico a la oscuridad, pero mal. Nunca entraba a un sitio, sí, o sea, y caminaba así contra las paredes, prendía todas las luces para ir a la cocina, bueno, pero hasta vieja, ya cuando me casé todo. Pero entendía que ese era un miedo que yo no quería pasarle a mis hijos. Porque, obvio, entonces cuando había paseo el chiste era asustarme, porque cuando se iba la luz para mí era la muerte, o sea, toma. Y conscientemente sabía que yo no quería que mi hija fuera a pasar por eso. Entonces, como que dije, no quiero pasarle este miedo y para no pasarlo tengo que modelar que no hay ese miedo. Entonces, me ve todo, cuando yo iba a mirarla en su cuarto, cuando me iba a parar, mi primera reacción era, voy a prender la luz para verla, y decía, no, tengo que poder hacerlo en la oscuridad, porque cuando ella ya tenga, digamos, conciencia y me vea, lo voy a poder hacer. Y empecé conscientemente a hacerlo y a tomar ese tipo de acciones, y hoy en día, pues mi hija menor, la más chiquita, le tiene mucho miedo a la oscuridad, y la que la lleva a todo soy yo. Yo le digo, ven, no, prende tú la luz, yo estoy aquí detrás de ti, no pasa nada. Y mi marido se ríe y me dice, supiera. O sea, supiera nuestra hija lo que era yo antes. Pero ahí estoy en capacidad de entender ese miedo. Pero hay otros miedos, como estabas explicando tú ahorita, que ni idea de dónde vienen. Entonces mi reacción es absolutamente desmedida, pero en el fondo es que no quisiera que le pasara algo que yo tengo por ahí guardado. Y no solo puede ser desmedida, sino que también es incomprensible para el otro. No entiende por qué. ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, ahora, eso nos pasa a todos, ¿no? El tema acá, y aquí la clave, es, como dicen en el campo, hablando se entiende la gente. Si nosotros tenemos conciencia de, en el fondo, qué es lo que nos está pasando, y muchas veces en las conversaciones de coaching llevamos a esperar, ¿a qué le tienes miedo? Cuando uno ve tanta rabia a veces, ¿a qué le tienes miedo? Si descubres eso y puedes transmitírselo a veces a tus hijos, lo que puede pasar es dos cosas, ¿no? Que ellos entiendan de dónde viene esto, que uno también entienda de dónde viene esto y discriminar si esa amenaza corresponde a la realidad que estamos viviendo como familia, Claro. o es una amenaza de una historia que ya pasó y tal vez no exista hoy. Claro, entonces Tal vez. fíjate una cosa que me acabas de hacer acordar. Mi hija mayor está empezando su adolescencia. Y obviamente en la adolescencia empiezan a salir, empiezan fiestas, bueno, ese tipo de cosas. Y estaban hablando, mi hija mayor con la chiquita, o sea, como contando que fulanita dijo mentiras y se fue, no sé qué, si más, entonces yo oí, entonces, el típico de mi hija, ay mamá, no me vas a hacer ahora una reflexión, ¿no? Que me dice que yo les hago reflexiones todo el día. Pero cuando ella contó eso, a mí fue como, inmediatamente me vino a la mente que no es la hora de esta mal decir mentiras, porque entonces pierdes la confianza. No, me senté y les dije, mira, te voy a explicar una cosa que a mí me pasó. Y por eso nunca dije ese tipo de mentiras en mi casa. Siempre que yo salía algo, salía con permiso. Y sabían a dónde iba a ir. Y le expliqué de 2, 3 casos de gente cercana, algunos y otros del amigo, pero que por cosas de la vida le llega a uno la historia, que dijeron mentiras, se robaron el carro, sus papás de viaje, y se estrellaron y se mataron, y vuelven sus papás. Y me impactó tanto esa historia, y después me pasa con una persona cercana que nos vamos todos para una finca, la única que dijo mentiras, el papá le dio un infarto, y trataba de ubicarla por todos lados. Entonces, mi cerebro relacionó el decir mentiras para irte a algún lado con que algo malo te va a pasar. Entonces, cuando ella contó esa historia, o sea, le estaba contando a su hermana lo que había pasado, le dije, mira, el rollo no es la mentira. El rollo es que cuando uno dice mentiras de algo, sabe que está mal y puede tener una consecuencia. Yo vi estas consecuencias y me impactó tanto esos papás y lo que pasó que nunca dije ese tipo de mentiras. Mis 2 hijas eran como, ¿pero cómo así, mamá? ¿Se mató? ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? Entonces les expliqué toda la historia.
Entonces, un poco para conectar con lo que tú acabas de decir, cuando uno entiende de dónde viene ese miedo y no es que la mamá quiere dar lora y decir que no y filosofar de la reflexión y que entonces la confianza y se vuelve la típica cátedra, no, sino hay un miedo genuino de que puedo correr un riesgo, igual se puede estrellar con permiso. No, claro. ¿Sí? Pero cuando uno no sabe lo que está pasando, le genera otro tipo de cosas. Y la conversación cambia entonces. Totalmente. Es más, ellas empezaron a preguntarme, pero mamá, ¿Y qué explícame, pasó? pero ¿por qué? ¿Qué mentira dijo? Pero entonces, no puede ser. Y te haces cargo. Y te haces cargo de la información. Nosotros claro. como nuestros hijos se hacen cargo, que te pueden decir, pero eso no me va a pasar, o eso ya no corresponde a mi realidad, o qué bueno saberlo, nunca lo había pensado, ahora entiendo. Como algunas cosas que me dicen, ay mamá, pero eso ya no pasa. Y yo, bueno, sí, de pronto ya no pasa, pero ya lo puedo manifestar un poquito. Claro. Entonces, dos emociones que es importantísimo tener en cuenta en el desafío de la educación. La culpa, que es cuando sentimos que le hicimos daño a otro y necesitamos que la consecuencia sea acorde con el suceso que generó que yo le hiciera daño, Claro. lo cual no justifica, No, por supuesto que no. Y el poderle modelar al hijo que yo también cometo errores, pero Se puede reparar. los manifiesto, Sí. los acepto y los reparo. Y la otra, el miedo. El que puede ser consciente y quiero modelar y cambiar, etc. O el entender que hay cosas detrás guardadas y conversarlas. Y conversar cuántas de esas son amenazas reales de ahora y cuántas no. ¿Ok? Qué sencillo. Qué sencillo. Por eso ¿Cómo es no se nos había fácil ocurrido ser antes? padres. Absolutamente. Esperamos de todo corazón que nos haya servido a todos. Y síganos en nuestra cuenta de Instagram, Diálogo con tu Sabiduría. Se inscriben a nuestro canal. Nos escuchan en Spotify si no nos quieren ver. Espero que no pase eso, pero también los invitamos a que sigan compartiendo temas, sigan compartiendo comentarios, dudas, si quieren profundizar más en un tema, díganos. Estamos abiertos obviamente para todo lo que necesiten. Para escuchar. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Bye.